humilde que nos haces, Dios, de poder venir a este lugar con un corazón dispuesto para degustar y disfrutar de este banquete, de tu palabra, de adoración, amado Señor. Te damos gracias, Padre. Queremos rogarte en el nombre de Jesús, poner delante de ti toda esta situación que el mundo entero está viviendo y que el día de hoy está afectando a muchas familias, Dios mío santo. Señor, te rogamos para que seas tú dando fuerza y consuelo a todas aquellas familias donde se está librando su lucha contra esta pandemia, contra este virus. Incluso, Señor, en muchos hogares donde se ha perdido algún miembro de la familia, Dios, que seas tú el que consuele todas esas almas. Ponemos delante de ti a Yuranis, Dios, a Marcos y a todas las personas, eterno Rey, que en este momento, Dios mío, necesitamos, Señor, más que una atención médica, Dios, necesitamos de tu gracia, de tu poder, de tu bondad, Señor. Sabemos que así como lo hacían los ciegos, Señor, los cojos, como lo hacían los leprosos y tantos enfermos cuando tú caminaste por Palestina, amado Jesús, todos apelaron a tu misericordia y a tu bondad, porque nadie dudó de tu poder, Señor. De la misma manera, nadie duda de tu poder, Dios mío. Sabemos que tú puedes hacer lo que es imposible para la ciencia, lo que es imposible para los hombres. Solo es que tú quieras, Dios mío santo. Señor, quieras tú tener misericordia de todos aquellos que están librando sus luchas contra esta enfermedad y muchas más, Dios mío santo. Tu gracia, tu poder y tu bondad, Señor, sea consolando y fortaleciendo las almas, Padre. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús y ponemos delante de ti este tiempo. Disponemos nuestro corazón como si fuese una tierra fértil donde se va a sembrar tu bendita semilla para que tú la hagas nacer, crecer y dar muchísimo fruto según tu voluntad y en tu tiempo. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, oh Dios, y amén. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Me alegro mucho verlos a todos, ver caras que hacía bastantes días no los veíamos. Afortunadamente, gloria a Dios, el Señor nos da este privilegio y esta bendición. Dentro de, como lo hemos venido diciendo, dentro de esta normalidad anormal, pero estamos aquí afortunadamente, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle inicio a una nueva serie, como ya es costumbre en Renaciendo en Cristo, abordar la palabra del Señor versículo a versículo. Antes de iniciar, permítanme, como parte del protocolo de bioseguridad, nos corresponde recordarles primeramente desinfección de manos al ingresar. Durante el servicio, mientras estamos escuchando la predicación, no nos quitemos el tapabocas, seamos bastante responsables. Ya sabemos que de nuestro cuidado depende también el cuidado de nuestras familias en casa y de todos los que están a nuestro alrededor, y a la salida también nos permiten guiarlos para que no nos aglomeremos mucho en la vía de acceso. Entonces disfrutemos de esta palabra, que sea el Señor guiándonos. Una serie en el libro de la segunda epístola que Pablo escribió a su hijo en la fe, Timoteo, segunda de Timoteo, serie a la que hemos titulado Palabras de alguien que termina para aquellos que comienzan. Palabras de alguien que termina para aquellos que comienzan. Y como título de la enseñanza el día de hoy, Fidelidad a pesar de las presiones. Acompáñenme por favor a segunda de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 6 al 11. Voy a compartirles en la versión de la Biblia de las Américas. Dice el apóstol Pablo: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad,
y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Que el Señor bendiga su santa palabra. En alguna otra oportunidad ya lo había dicho y hoy lo quiero volver a repetir. Es bien sabido que cuando una persona está a punto de morir y tiene la posibilidad de expresar algo, lo que sus últimas palabras pronuncian es lo que esa persona agonizante considera lo más importante. Por ejemplo, el gran discurso del aposento alto de Jesús es el discurso más emotivo y más profundo que compartió, y lo dejó precisamente para las últimas horas de vida que él iba a compartir con sus discípulos más cercanos, más allegados. Es decir, todo el ministerio de Jesús fue un ministerio de profundísima sabiduría y teología y enseñanzas, pero lo que nosotros vemos en Juan del capítulo 13 al 17 en el discurso del aposento alto es algo muy diferente, es algo muy íntimo y profundo también. Eran las últimas palabras que Jesús compartía con sus discípulos, y en esta carta el apóstol Pablo está haciendo lo mismo con su hijo en la fe, Timoteo. De toda la teología y la doctrina que el apóstol ha compartido a lo largo de su vida cristiana, ha dejado lo que tal vez él consideraba más importante como consejos personales de un padre espiritual a un discípulo, o a su discípulo, digamos, lo más cercano y más amado. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta carta, empezando desde hoy. Es una carta llamada de las cartas pastorales, es decir, fue dirigida específicamente, tanto primera como segunda de Timoteo y Tito, dirigidas específicamente a personas que en ese momento estaban pastoreando iglesias, pero también se cree y se considera que después de leerlas ellos a modo personal, la directriz era compartirlas con toda la congregación. Se calcula que esta carta el apóstol Pablo la envió aproximadamente unos 3 años después de haberle escrito la primera misiva a su discípulo, posiblemente entre el año 66 y 67 después de Cristo. Y esta segunda carta la escribió él desde el último periodo que estuvo en la prisión. Él fue donde la redactó. Se cree que fue martirizado unas pocas semanas o unos pocos días después de haber escrito a Timoteo. En este momento el apóstol está esperando su sacrificio ya. La persecución de los cristianos por orden del emperador Nerón estaba en su punto más crudo, de manera que la esperanza de Pablo ser liberado o recuperar su libertad eran prácticamente nulas. El apóstol es consciente de que su fin está cerca, su carrera ha terminado, pero aún así para él lo más importante sigue siendo la iglesia de su Salvador Jesucristo. Su carrera ha terminado, pero la iglesia continúa. Y ahora es necesario entonces pasar la bandera, pasar la antorcha a la siguiente generación, y es lo que está haciendo. Por eso exhorta entonces a su amado discípulo Timoteo, quien ejercía en ese momento como pastor en la iglesia de Éfeso, lo exhorta en esta carta a permanecer fiel al Señor y en sus deberes, a retener la sana doctrina, a aceptar los sufrimientos que sean necesarios por el Evangelio y a predicar de manera incansable la palabra del Señor. Es lo que vemos a lo largo de toda esta segunda y última carta que Pablo escribe. Después de los primeros 5 versículos, ustedes se dieron cuenta que vamos a estudiar después del versículo 6. En los primeros 5 versículos, Pablo le expresó su gran afecto a su hijo Timoteo, acompañado de una hermosa bendición, deseándole que la gracia, la misericordia y la paz de Dios estén siempre con él. Y ahora Pablo entonces comienza esa sincera pero amorosa exhortación a su hijo Timoteo. Y vamos a ver esta porción en 2 puntos. El primero de ellos, llamados a ser fieles. El número 2, requerimientos para ser fieles. Recordemos que el título de nuestra enseñanza hoy es ¿cuál? Fidelidad a pesar de las presiones. Veamos nuestro primer encabezado, llamados a ser fieles.
Timoteo tenía que enfrentar una posición de muchísima responsabilidad en su iglesia, responsabilidad y liderazgo cristianos, que conociendo a Timoteo excedía las capacidades naturales. Es necesario entonces que ahora Timoteo dependa completamente de Dios y deje atrás todos sus temores. Y él empieza diciéndole, recordándole más bien dicho a Timoteo, repito, releo el versículo 6: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. En el versículo 5, Pablo le acaba de decir a Timoteo que él es un hombre de verdadera fe, un hombre que no es de fe fingida, la cual Timoteo ha cultivado desde su infancia, cuando se le inculcaron, dice, su madre y su abuela. Por lo tanto, el mandato de Pablo a Timoteo es avivar. Entonces, si eres un hombre de verdadera fe, aviva el fuego, es decir, vuelve a encender ese fuego que se está apagando, y en este caso, ese fuego que se está ya apagando, que está desapareciendo, es el llamado al ministerio por parte del Espíritu Santo que le ha sido dado a Timoteo como un regalo. No por nada bueno que haya tenido Timoteo, como lo veremos un poco más adelante, sino por la mera gracia del Señor. Dios le ha hecho ese llamado a servirle, lo mismo que a todos nosotros, hermanos. Un pastor, un predicador, un evangelista o lo que sea, no tenía nada especial, sencillamente Dios le hizo un llamado por su bendita misericordia, lo mismo que a todos y cada uno de nosotros. No porque seamos mejores que los demás, sino porque el Señor en su gracia lo consideró de esa manera. Y yo quisiera preguntar, hermanos, algunos acá de pronto consideran o han sentido que se está apagando el fuego del llamado de Dios en sus corazones. A todo creyente le ha pasado eso en algún momento de su vida, y en especial eso ha cobrado cierta fuerza en estos últimos tiempos de pandemia. Hoy en día vemos sillas vacías en las iglesias, pero no solamente es exclusivo de una iglesia, sino que es el panorama de toda la iglesia universal. A lo largo de esta pandemia ha habido cierto enfriamiento, ha habido cierto distanciamiento, indiferencia y apatía con el Evangelio, con Jesucristo y con su iglesia misma. Y tal vez algo similar estaba sucediendo en los tiempos de Timoteo. ¿Por qué? Porque tanto en el tiempo de Timoteo como nosotros, frente a las dificultades, la fe y el ánimo de muchos empiezan a decaer en gran manera. Algunos incluso al punto de ya no querer nada más con el Evangelio ni con su llamado ministerial. Todos somos testigos de la cantidad de iglesias que se han cerrado a lo largo de estos 6 meses, y cuántas personas, cuántos siervos del Señor han vuelto a sus vidas pasadas, han abandonado el Evangelio, han abandonado su llamado. Pero veamos, hermanos, que al igual que a Timoteo, Pablo también nos habla a nosotros el día de hoy. ¿Para qué? Para que avivemos ese fuego de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero veamos la razón por la que debemos avivar ese fuego de tu llamado y de mi llamado. Dice el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recordemos algo, que desde el comienzo de su ministerio en la iglesia de Éfeso, Timoteo ha sido atacado por algunas personas que intentaron oponerse a su pastorado y oponerse a su autoridad pastoral en la congregación. Así que la razón por la que Timoteo debe de avivar su pasión por su llamado es sencilla. Dios no ha depositado en ti, Timoteo, un espíritu de cobardía, es decir, Dios no te ha inculcado pensamientos o inclinaciones de timidez o de temores a la hora de enfrentar peligros o desafíos. No, ese no es el espíritu que Dios ha puesto en ti, Timoteo. Y Timoteo no tiene por qué entonces amedrentarse ante las personas que se le oponen, ni mucho menos tiene por qué ceder a las presiones de las personas o de las circunstancias. Él no tiene por qué acobardarse ante ellos de ninguna manera ni por ninguna razón. Lo mismo que nosotros. Hermanos, es triste y son incontables las historias de creyentes que dejaron de servir al Señor o abandonaron el Evangelio
ante los primeros incidentes o inconvenientes que se le pudieron haber presentado en la iglesia. ¿Por qué no volviste a la iglesia? No, porque unos hermanitos no me saludaron. No, porque una vez el pastor no me saludó. Y por eso se van de la iglesia. O porque atravesaron unas mínimas pruebas y por eso abandonaron su llamado. Otros no actúan como cristianos ni reconocen que lo son tan siquiera por temor a ser rechazados en sus entornos. Porque se me burlan en la empresa, porque se me burlan en la universidad. Pero lo más lamentable son aquellos que, conociendo la verdad del Evangelio, les da temor compartirlo porque otros creen o piensan diferente. Eso es cobardía espiritual. Incluso algunos predicadores, por temor a que sus iglesias no crezcan o que la predicación no sea del agrado de la gente, por temor a que no me aplauden, entonces yo omito la verdad y solamente le comparto lo que yo considero que quieren escuchar. Eso es cobardía, hermano. ¿Por qué? Porque si conociendo la verdad nosotros la omitimos o la escondemos o nos la reservamos para nosotros mismos, omitir una verdad del Evangelio es mentira acerca del Evangelio mismo. Podemos entonces deducir que el temor y la falta de valentía, hermanos, son algo que le puede hacer muchísimo daño a un cristiano y al cristianismo en general también. Aún en la vida secular, ustedes se han dado cuenta que los miedos y la falta de coraje nos limitan muchas veces y nos roban oportunidades que pudieron haber sido de muchísima bendición por falta de valentía. Y en muchos casos, la falta de valentía no es más que una expresión de falta de fe en el Señor, de dependencia de Dios completamente. Pero hermanos, al igual que a Timoteo, ese no es el espíritu que el Señor nos ha dado. Ese no es. Por el contrario, Dios le ha dado a Timoteo y a todos los creyentes el poder de su Espíritu Santo, que se manifiesta de formas sobrenaturales, incluso sobrenaturales. Como hijos de Dios, su Espíritu vive en cada uno de nosotros. Y está ahí ¿para qué? Para darnos el poder, para darnos la valentía, para poder hacer cosas que nuestras propias fuerzas no seríamos capaces de hacer. No seríamos capaces. El Espíritu de Dios nos capacita, nos alienta, nos fortalece, nos estimula, nos redarguye. Pero hermanos, tenemos que tener el discernimiento y dejarlo actuar también. No reprimamos el Espíritu Santo. Muchas veces yo conozco una experiencia de alguien, un creyente temeroso y medroso, que en una oportunidad tuvo la ocasión de encontrarse de frente con una persona supremamente peligrosa, en Colombia mismo. Y lo que tuvo a la mano fue predicarle el Evangelio. Del mismo susto le predicó el Evangelio y, oh sorpresa, esa persona había estado sedienta y hambrienta, necesitada de escuchar la palabra del Señor. Pero hubo alguien que tuvo esa osadía y en medio de su susto compartió el Evangelio. ¿Y cuántas veces nosotros, por cobardía, por timidez, porque el que dirán, dejamos de obedecer al Señor y dejamos de hacer su tarea, hermanos? Y de igual forma, hermanos, el Espíritu de Dios que tenemos que avivar desarrolla en nosotros los creyentes el amor, está diciendo Pablo, el afecto, el respeto, un amor que desea lo mejor para el otro. ¿Y por qué se lo está diciendo Pablo a Timoteo de que avive el poder del Espíritu y el amor? Porque si Timoteo no activa el amor de Dios en su corazón, va a terminar odiando a sus opositores y a los contradictores. Y ese no es el testimonio de un hijo de Dios, hermanos. Ese no es el testimonio. E igualmente nosotros, iglesia, si nosotros no aprendemos a amar en el amor de Dios o con el amor que el Señor pone en nuestros corazones, recordemos lo que dice Jeremías: engañoso es el corazón del hombre. Si nosotros solamente decimos amar basándonos en nuestras emociones y sentimientos, es muy fácil que nuestro amor sea engañoso también. El verdadero amor es el amor que viene
del corazón de Dios y que lo ha puesto en nosotros a través de su Espíritu Santo. Miren esto: amar a los enemigos, amar a los que nos fastidian la vida, no es algo que nace en un corazón envenenado ni intoxicado. No. Ese verdadero amor nace en un corazón lleno del Espíritu de Dios. Y es por eso que Pablo nos manda el día de hoy a que avivemos el fuego de ese llamado y de ese Espíritu en nuestras vidas, hermanos. Pero además, el Espíritu Santo también le da a Timoteo y a todos los cristianos el dominio propio, está diciendo acá. Y lo que eso significa es tener un sano juicio, actuar con sensatez, tener moderación, tener autodisciplina. En otras palabras, el dominio propio es tener el control sobre mis propias emociones y pasiones, y aún sobre mis propios temores y mis debilidades, para no dejarme dominar por ellas. Pero nuevamente, ese dominio propio, esa templanza, ese autocontrol, no vamos a ser capaces nosotros mismos en nuestras propias fuerzas, sino bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido, hemos intentado dejar de hacer algo indebido, algo que está mal frente a Dios y ante los demás? Y lo anhelamos con lágrimas muchas veces, pero no lo hemos podido. ¿Por qué? Porque en nuestras propias fuerzas no somos capaces. El dominio propio es algo que nos lo va a facilitar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos que sea Él el que gobierne nuestras emociones. ¿Y cómo se logran estas cosas, hermanos? El Espíritu Santo no viene a nosotros a gobernarnos solamente con clases de yoga. Espíritu Santo no. Estudiando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, sujetándonos y sometiéndonos a la palabra del Señor. Es ahí cuando nosotros anhelamos la justicia de Dios, que Él dice y Él promete saciar esa sed y esa hambre en nosotros, hermanos. Los dones espirituales que nos habla Pablo en Gálatas también es esto mismo. El poder del Espíritu Santo nos desarrolla en nosotros cuando nosotros dejamos que sea Él quien gobierne nuestras vidas. Y por estas razones y muchas más es que Timoteo y todos los creyentes debemos de volver a avivar el fuego del Espíritu que habita en nosotros. Debemos de volver a avivar ese fuego, hermanos, y desechar completamente todos aquellos pensamientos derrotistas o de temor. Yo me imagino que ustedes habrán tenido experiencias o conocerán a algún cristiano que las esté teniendo frustrados con su propio pecado. ¿Cuánto he batallado con esto? ¿Cuánto he querido? ¿Cuánto lo he intentado y no he podido? Así es que aprendo a convivir con el Espíritu de Dios en el Evangelio y también convivo con mi pecado. Pero eso no está bien, hermanos. Eso no está bien. Tenemos que avivar el poder del Espíritu y dejarlo que Él gobierne nuestro corazón y nuestra vida, hermanos. Sujetarnos con todas nuestras fuerzas a la voluntad del Señor, para que sea Él quien nos ayude a vencer, a recuperar la victoria de las batallas que hemos perdido frente a nuestro pecado, hermanos. Así que, iglesia, el Señor nos ha llamado a serle fieles, y para eso nos ha equipado con su Espíritu y los dones que Él nos da. Pero es necesario y urgente que avivemos esos dones y el poder del Espíritu en nosotros. Es necesario y urgente. No nos acobardemos ante nada ni ante nadie, ni muchísimo menos ante los desafíos que representa seguir y servir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque servir y seguir a Cristo es un desafío, no es un juego. A la mayoría de nosotros se nos ha facilitado y se nos seguirá facilitando si quisiéramos hacer las cosas malas. ¿Cuándo usted tiene que enseñarle a un niño a hacer el mal? No. Ya nacemos con ese chip. Pero obedecer a Cristo, doblegarnos a Él, es un verdadero desafío, hermanos. Y es por eso, si no fuera tan fácil, Jesús no hubiera dicho: cuando yo me vaya les enviaré al Consolador. No lo hubiera dicho.
Simplemente propónganse y ustedes lo van a lograr. Pero Él no lo dijo así. Les enviaré al Espíritu, al Consolador, para que les dé las fuerzas. Y eso es lo que está diciendo acá. ¡Hey, Timoteo! Dios ha puesto en ti el Espíritu Santo, que te da el poder, el amor, el dominio propio para vencer. Avívalo. Pero también hay otras medidas que nosotros debemos de tomar para ser fieles al Señor, que es de lo que estamos hablando, o lo que nos está enseñando Pablo. Que eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: requerimientos para ser fieles. Dentro de las tantas cosas que se requieren para ser fieles al Señor, Pablo destaca estas. En primer lugar, se requiere no avergonzarse. Dice la primera parte del versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Puesto que el Espíritu de Dios que está en Timoteo no es de cobardía, sino de poder. Ahora Pablo entonces puede aconsejarle con mucha confianza que no sienta vergüenza de hablar de Cristo, ni de predicar su evangelio, ni de vivir para Cristo y por Cristo. Así como tampoco tenía por qué sentir vergüenza de él, de Pablo mismo, su mentor, su padre espiritual, quien en ese momento se encuentra tras las rejas, pero no por malhechor, no por delincuente, sino por la causa de Cristo. De manera que Timoteo no tenía por qué avergonzarse ni de Cristo su Salvador, ni de Pablo, el instrumento que está utilizando el Señor. Jesucristo mismo lo dijo por allá en sus evangelios, Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pablo sabe, y todos debemos de saber, hermanos, que hay pocas cosas que indignen y provoquen tanto la ira de Jesucristo que aquellos que se avergüenzan de Él. Mire la sentencia: el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre también. Yo les he compartido a ustedes algunas de mis experiencias, que cuando empecé a conocer del Señor, yo trataba de que las personas o los hermanos de la iglesia tradicional con los que yo me reunía a hacer nuestros rezos, que ya ustedes saben, yo trataba de que ellos no me vieran cuando yo me metía a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica, porque me decían indio torcido, porque me iba con los cristianos. Y cuando me preguntaban en alguna oportunidad si yo me había vuelto evangélico, cristiano, yo solo les decía: no, solamente es curiosidad, porque me gustan las cancioncitas cristianas, les decía yo. En otras palabras, me avergonzaba decir que era seguidor de Jesucristo. La inmadurez, hermanos. Y yo creo que desafortunadamente hoy hay una gran cantidad de creyentes que se avergüenzan de hablar de su Salvador. La respuesta más común cuando les preguntas si son cristianos es: no, realmente, solo asisto a la iglesia de vez en cuando. ¿Y sabe cuándo pasa eso más? Cuando el pecado mismo nos acobarda y nos avergüenza. Es cuando más se suscita esa vergüenza frente a Jesucristo. Hermanos, ¿por qué avergonzarnos de aquel que nunca se avergonzó de nosotros? ¿Por qué avergonzarnos de aquel que nos ha sacado de la miseria espiritual en la que estábamos? ¿Por qué avergonzarnos? MacArthur dice que cuando un creyente se avergüenza de Cristo, actúa peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Hermanos, y si estamos hablando de fidelidad a Cristo, es imposible que podamos ser fieles a Cristo si nos avergonzamos de Él. Un budista en una oportunidad le preguntaba a un compañero de trabajo cristiano: ¿usted me puede hablar algo de Jesucristo? Y el compañero de trabajo le dijo: más tarde, cuando estemos solos. Después el budista le preguntó a un compañero de estudio que era cristiano también: ¿usted me puede hablar algo del evangelio de Jesucristo? Y le dijo: mañana, cuando estemos en la cafetería solitos. Eso no es para hablarlo con tanto público.
Y dice el budista: qué extraño, estos cristianos son los primeros religiosos que yo les veo que se avergüenzan de hablar de su Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros muchas veces hemos actuado de esa manera? Tantas personas necesitadas y sedientas del Evangelio, y nosotros muchas veces nos avergonzamos de él. En lugar de avergonzarnos, más bien prediquémoslo con denuedo, vivámoslo en santidad. Que si de algo hemos de sentir vergüenza, sea del pecado, mas no de aquel que nos está rescatando del pecado. No de aquel que nos está rescatando. Es probable que a Timoteo le estaba dando vergüenza predicar. No era fácil, no era fácil. Predicar a un carpintero que nació en medio de la pobreza, que fue nombrado rey de los judíos y crucificado por los judíos. En su época, para muchos, eso era humillante. Y hoy en día, hablar de un evangelio que nos invita a la humildad, que nos invita a la mansedumbre, que nos invita al perdón, a mucha gente no le gusta. Muchos son felices hablando del éxito, de la prosperidad, de los negocios. Se nos llena la boca hablando de cosas materiales. Pero de Cristo no todo el mundo quiere hablar, hermanos. Pero también se requiere, para ser fieles, estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. Dice la segunda parte del versículo 8: si no, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. En lugar de avergonzarse de Cristo o de Pablo mismo, lo que Timoteo debería de haber hecho es estar dispuesto a sufrir junto con él, o al menos como le ha tocado a él por la causa del Evangelio. Y si alguien, todos sabemos, tenía autoridad para hablar de las aflicciones por la causa de Cristo, era precisamente Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28, nos dice Pablo: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y el repertorio sigue. Estas son algunas de las formas o situaciones en las que Pablo tuvo que estar expuesto incluso a la misma muerte por causa del Evangelio. Así que Timoteo debe entender que no es el único que pasa pruebas por el cristianismo, ni tampoco sus sufrimientos son los peores. No, Timoteo, no. En su potente providencia y soberanía, Dios ha determinado de esa manera. Lo que Pablo quiere decir es que él no está en la cárcel, él no está a punto de ser sacrificado, él no ha sufrido porque quiere, no, sino porque el Señor quiso que así fuera. Y para poder soportar esas difíciles pruebas, es que Dios ha puesto en cada creyente el poder de su Santo Espíritu. Y es por eso que hay que avivarlo. En estos días me daba mucha tristeza ver o escuchar por ahí en las redes sociales un pequeño break de uno de los grandes teleevangelistas famosos que se burlaba de los pastores de iglesias pequeñas o de iglesias de bajos recursos, y decía que estos pastores estaban así porque no estaban sirviendo al verdadero Dios, porque el Señor no los había llamado a sufrir ni a pasar necesidades por el Evangelio. Y decía: porque somos hijos del Rey tenemos que vivir como reyes.
No me quedaba más que preguntarme, ¿qué tipo de Biblia es que está leyendo este hombre? Porque de una o de otra manera, todo buen creyente padece aflicciones y debemos estar dispuestas a ellas. El mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo mismo, es el mejor ejemplo de sacrificio y dolor por su evangelio. Es el mejor ejemplo. Ahora, no necesariamente quiero decir que bueno, para sufrir por el evangelio entonces tenemos que ir por allá a predicar donde nos tiren piedra. No se trata de eso. Un buen creyente sufre por el evangelio cuando es rechazado por sus entornos, incluyendo su misma familia en muchos casos. Ahí sufre un buen creyente. Un buen creyente sufre por el evangelio cuando es objeto de burlas, de críticas y de insultos por su fe. Un buen creyente sufre por eso. Un buen creyente sufre por el evangelio cuando padece necesidades por la misma causa de Jesucristo. Yo creo que todos los creyentes tenemos las mismas oportunidades y aún más que los inconversos, para poner un ejemplo, de hacer dinero, pero nos abstenemos de muchas cosas por temor a Dios, porque sabemos que muchas cosas no están bien ante los ojos de Dios, porque sabemos que eso no es a lo que el Señor nos ha llamado, y por eso sufre un buen creyente. Y si es un pastor, por ejemplo, si es un líder en la congregación, un buen creyente sufre al ver cómo sus ovejas rechazan la verdad del verdadero evangelio y se van tras las mentiras y los engaños. Hermano, eso es desgarrador, eso es lamentable, y así sufre un buen creyente. La pregunta es, ¿hasta cuándo o hasta dónde estamos dispuestos nosotros a sacrificar y sufrir por la causa de Cristo? ¿Hasta dónde? Amados, ser fieles al Señor no es solamente decir, yo soy cristiano porque Dios me bendice tanto y todo me sale tan bien. Es bonito escuchar eso, pero eso no es necesariamente ser buen creyente o ser fieles al Señor. Ser fieles al Señor es estar dispuesto a sacrificarlo todo si es necesario por llevar y vivir el evangelio de Jesucristo. Es decir, no a las propuestas que me hacen cuando van en contra del evangelio. Eso es ser fieles al evangelio y a Jesucristo, hermanos, porque estamos dando testimonio no solamente con palabras, sino con nuestras acciones también. Pero debemos de estar dispuestos a eso también si es necesario. ¿A cuántos de ustedes cuando empezaron en el evangelio los dejó de hablar muchos familiares, amigos, conocidos? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y al que no le ha pasado eso, hermanos, permítanme decirle con muchísimo respeto, el único que no sufre siendo creyente es cuando se identifica más con el mundo que con Jesucristo. Y Pablo, como una forma de motivar a Timoteo, ahora le recuerda que debe de tener claro por qué es que no se debe de avergonzar del evangelio. Y para que no le quede la menor duda, Pablo le describe la manera en que el Señor lo salvó a él y nos salvó a nosotros. Dice el versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Hermanos, la salvación no fue por nuestras obras, sino porque ese fue el propósito de Dios. En primer lugar, ninguna de las buenas obras que pudo haber hecho Timoteo a lo largo de su vida fue lo que hizo que el Señor se sintiera atraído o interesado para salvarlo, no. Nosotros estamos viendo aquí a un Timoteo que no era el hombre más valiente, no era un hombre aguerrido, no era el hombre más versado, era tímido. Y posiblemente no era el hombre de la fe sobrenatural. Sin embargo,
Dios lo salvó y lo está usando para su gloria, simple y llanamente, porque a Él le plació hacerlo de esa manera, a través de Jesucristo, por su buena y bendita voluntad, por nada más. Pero no solo eso, Pablo también demuestra cómo fue que Jesucristo hizo esa maravillosa obra para salvarlo, y cómo lo hizo para salvarnos a nosotros. Dicen los versículos 10 y 11: y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Lo que esto quiere decir es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para darse a conocer a la humanidad de una manera visible, presencial, tal como Él es, omnipotente y amoroso Salvador lleno de gracia. Todo lo que la gente se pudo haber imaginado de Dios, lo pudo ver reflejado en Jesucristo. Y Pablo prosigue, que Cristo vino y abolió la muerte, o sea, que la muerte quedó inoperante, quedó inactiva. Ahora explico un poco de esto, veámoslo de dos maneras. En primer lugar, Cristo venció la muerte espiritual en la que nosotros estábamos y nos sacó de ella, de esa muerte espiritual en la que estábamos. Y en segundo lugar, por medio de Cristo, la humanidad conoció que después de la muerte física nos espera una eternidad. Eso era algo desconocido antes de la venida de Jesucristo. Ustedes verán películas de la antigüedad, Alejandro y todos ellos se esmeraban y luchaban por su propia gloria para perpetuarse, porque creían que esa era la única vida que existía. Cuando viene Cristo nos enseña: no, muchachos, después de esta vida está la eternidad con Cristo o sin Cristo. Ahora bien, Jesús sacó a la luz e hizo visible, está diciendo Pablo, y claras todas estas verdades, y nos mostró la verdadera fuente de la vida. ¿Cómo? A través del sencillo evangelio. Así de sencillo se podría decir. Hermanos, en nuestro trasegar con el Señor hay muchas cosas del evangelio que a veces las damos por sentada y tendemos a olvidarlas. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, cuando estábamos iniciando en el evangelio, le dábamos gracias a Dios por todo, por los alimentos, por la ropita, por la vivienda, pero poco a poco fuimos excluyendo estas cosas de nuestras oraciones, porque ya las oraciones se van volviendo más sofisticadas, ¿no es cierto? Hay más cosas que pedir y agradecer, no solamente comida y vestido y cosas así. Y así mismo sucede con nuestra salvación. Al principio, en ese primer amor, le dábamos gracias a Dios por salvarnos y por sacarnos del mundo que nos sacó y la manera en que nos rescató. Pero poco a poco nos fuimos olvidando de esa maravillosa obra. Y saben que, hermanos, cuando nos olvidamos de esa obra salvífica del Señor, corremos el riesgo de descuidar nuestro compromiso con el Salvador y de restarle importancia a nuestro llamado. De casualidad no nos estará pasando eso. Y probablemente le estaba pasando a Timoteo. Por eso, a la hora de invitarlo y de motivarlo a Timoteo a seguir con el cristianismo, a seguir con el evangelio, le recuerda: hey Timoteo, mire de dónde lo sacó el Señor, mire la obra maravillosa que el Señor le hizo en usted. Hermanos, que no nos vaya a pasar eso a nosotros. No nos olvidemos de dónde nos rescató el Señor. Nunca nos olvidemos. Así como tampoco nunca debemos olvidar que Dios no nos salvó porque nos lo merecíamos, sino por su gracia. La mejor forma de nosotros tener una actitud de gratitud eterna con el Señor es recordar día a día quiénes éramos cuando nuestro Salvador nos alcanzó. Recordar que no éramos mejor que los demás. Recordar que no teníamos nada diferente a otros para ofrecer al Señor más que nuestro pecado y nuestra inmundicia, hermanos. Recordar que no hubo nada bueno en nosotros como para llamar la atención del Señor, solamente por su misericordia y por su gracia, única y exclusivamente.
Y cuando nosotros recordamos este amor tan grande de Dios por nosotros, no queda nada más que decir: heme aquí, Señor Jesucristo. No tengo nada más que entregarte sino mi vida para que la uses. Y aunque me cueste humillaciones y aunque me cueste lágrimas, heme aquí, Señor. No olvidemos, hermanos, de dónde nos sacó el Señor. No olvidemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos trajo a vida. No olvidemos que estábamos en la oscuridad de las tinieblas y el Señor nos trajo a su luz admirable, hermanos. Pero también los cristianos debemos agradecer el humilde medio que el Señor usó para que conociéramos esas verdades de la vida. Hoy en día, ustedes sabrán, todo tiene un costo. La gente paga un vidente, la gente le paga un astrólogo, la gente le paga un brujo para que le adivine el futuro. La gente paga un gurú del marketing para que les enseñe la clave del éxito. La gente le paga a un especialista para que le salve su matrimonio. Pero al Señor le plació salvarnos y darnos a conocer la verdadera vida por medio de la sencillez del Evangelio. ¡Qué bendición! El Evangelio es la fuente de la vida y de la verdad, de la libertad y de la eternidad. Yo escucho: ay, viene un conferencista de yo no sé dónde y que vale 500,000, 800,000 la entrada a esa conferencia porque él enseña muchas claves para el éxito. Ay, voy a hablar con el doctor fulano de tal que cobra no sé cuánto la terapia para que salve mi matrimonio. Hermanos, la verdad de la vida está en el Evangelio. Está ahí en el Evangelio. Fue el único medio que el Señor dejó para transformarnos, para salvarnos, para liberarnos. El Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué creen que Pablo en sus últimas le da tanta importancia y le hace tanto énfasis a Timoteo? Timoteo el Evangelio, Timoteo el Evangelio. Porque esa es la verdad del Señor para salvación eterna. Hermanos, Jesucristo nos dejó su Evangelio para eso, para darle luz a nuestra vida y al mundo entero. Y no solo para ayudarnos a vivir aquí en la tierra, sino para llevarnos a la vida eterna. Y es por esto entonces que no nos debemos de cansar de predicar y aprender el Evangelio, para conocer y que otros conozcan esa verdad, hermanos. Y Pablo dice en el versículo 11: y por eso Dios me llamó a mí para ser predicador y apóstol y maestro del Evangelio. Hermanos, y por eso el Señor lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí, para que llevemos el Evangelio. No necesitamos estar en un púlpito, solamente necesitamos conocer el Evangelio, vivir el Evangelio y transmitir el Evangelio de la manera más pura posible. Amén. Y ya para ir concluyendo, iglesia, muchas veces los temores, la cobardía y la falta de fe pueden llevar al creyente a serle infiel a su Salvador y cederle a los opositores del Evangelio. Le cede a los opositores. Y yo no sé, hermano, cuál sea la situación espiritual de cada quien en este momento. No la sé. Pero la exhortación del Señor sí es la misma para todos, independientemente de cuáles puedan ser las presiones, tanto externas como internas, físicas como espirituales. Pablo nos insta a serle fiel al Señor y su Evangelio por encima de todo. Que te está presionando la situación, que te está presionando la familia, mira primero a Cristo. Pero para eso, hermanos, se requiere tener un carácter de acero. Que no nos avergoncemos de nuestro Salvador Jesucristo y que estemos dispuestos a sacrificarlo todo sin reservas por Él y su Evangelio. Alguien dijo: estábamos en la Segunda Guerra, escribió hace muchos años un pastor, estábamos en la Segunda Guerra
Y yo veía cómo los valientes soldados a la hora de la batalla salían a ofrecer sus vidas, pero les faltaba valentía cuando los invitaba a sacar sus Biblias para adorar al Señor y aprender la palabra. Les faltaba valentía para eso. Hermanos, que no nos falte valentía, porque muchas veces podemos ser muy fuertes, muy corajudos para muchas cosas. Somos valientes para tener conflictos en la casa, para querer pasar por encima de los demás, pero nos falta tanto para doblegarnos ante Cristo y su Evangelio. Jesucristo murió y lo sacrificó todo para dejarnos la luz del Evangelio y por medio de él salvar y transformar nuestras vidas. Así que avivemos el fuego del Espíritu, revistámonos de su poder, de su amor, y aprendamos a tener el dominio propio. No le entreguemos las riendas de nuestra vida ni los frenos de nuestra vida al pecado, porque ese va como caballo desbocado, no lo controla nadie. Avancemos con firmeza en medio de todas las presiones y dificultades que se estén presentando o que se puedan presentar en nuestra vida como cristianos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, amados. Soberano Padre, damos gracias a ti, Rey de la Gloria, por bendecirnos un día más con tu santa y poderosa palabra, transformadora, Señor, liberadora, salvífica, Dios. Padre, gracias por este remanente, Señor. Gracias, bendito Dios, porque en medio de todas circunstancias, Señor, eres tú el que pone en el corazón de cada uno de tus hijos el querer como el hacer, para que salgamos a buscar tu palabra, a buscar ese alimento espiritual que tú nos tienes, Dios. Yo te quiero agradecer, eterno Espíritu Santo, por tocar el corazón de cada uno de tus hijos para permitir que esta semilla penetre en ellos, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que seas tú avivando ese fuego en nuestros corazones que tal vez hoy se está extinguiendo por tantas situaciones, Señor, por nuestra propia cobardía muchas veces, Dios. Aviva en nosotros tu poder, Espíritu de Dios. Danos esa fortaleza. Aviva la fe, vuelve a encender la llama de la esperanza en nuestros corazones y ayúdanos a avanzar y seguir adelante, Señor amado. Ayúdanos a amar con el verdadero amor que tú nos amaste, amado Jesús, y ayúdanos a tener control y dominio propio contra la inmundicia y la potencia del pecado, Señor amado. Sabemos que no es un enemigo fácil, Señor. Sabemos que nuestra carnalidad puede ser nuestro peor adversario, Señor. Pero nunca nuestro pecado ni nuestra debilidad será más fuerte ni estará por encima de tu poder, Espíritu Santo. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que quites de nosotros todo temor, toda cobardía, toda timidez, Dios mío santo, todos los miedos, y nos revistas del poder de tu Espíritu para seguir adelante, para proclamar el Evangelio a pulmón abierto, Dios mío santo, sin vergüenza, sino más bien con orgullo de saber que hemos sido salvos por tu gracia, por tu amor y por tu bondad, Señor. Dios, yo te suplico en Cristo Jesús que bendigas a cada uno de tus hijos aquí presentes, los que nos escuchan por las redes sociales, Señor. Guárdanos, Dios, y fortalécenos durante todo este tiempo de pandemia, eterno Padre. Somos conscientes de lo expuestos que estamos todos y cada uno, por mucho que nos cuidamos. Solo te pedimos que tú, Señor, sea tu voluntad, eterno Dios, impedir que la peste llegue a nuestras vidas. Y si por tu voluntad así fuese, danos las fuerzas para soportarla con fe y confianza en ti, y teniendo, Señor de la gloria, la prudencia y la responsabilidad necesaria, Señor. Padre de la gloria, bendice a tu pueblo, y tu pueblo bendice y exalta tu santo nombre, hoy y siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre bueno. Vamos a darle una palabra.